Buenas tardes a todos, bienvenidos damas y caballeros, disculpen, no me podía desmutear. Bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo encuentro de Historia y Pensamiento Nacional Latinoamericano, un espacio hecho con amor. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andás? María Laura, los amigos, bienvenidos. Los nuevos, bienvenidos también. Bueno, hoy un encuentro dedicado muy especialmente a María Schroeder y a todos los amantes de la navegación. Vamos a hablar de la vuelta al mundo que realizara la expedición organizada por Fernando de Magallanes y que partiera de España en 1519. Voy a compartir con ustedes una filmina que nos va a ayudar a ir llevando un poco el relato. La tecnología a veces me cuesta, pero acá estamos, bien. Magallanes Elcano, primera vuelta al mundo, charla abierta. La expedición de Fernando de Magallanes, que conocemos habitualmente como de Magallanes Elcano, por Juan Sebastián Elcano, quien era maestre de una de las embarcaciones y terminó capitaneando el regreso de la única nave sobreviviente hacia España. Bueno, más adelante voy a insistir con la idea, pero en realidad la expedición es de Fernando de Magallanes, un militar y noble portugués. Señalo su condición de noble porque, por supuesto, en aquella época era relevante en cuanto a las relaciones sociales, por ejemplo, adentro de un barco, como vamos a ver inmediatamente. Bueno, entonces decía, es una expedición organizada y planificada por él, vendida de alguna manera por él y un socio a la corona de España. Pero, ¿qué es lo que buscaba la expedición? Bueno, buscaba fundamentalmente llegar a las especias. Sabemos que en el siglo XV, las primeras navegaciones y buena parte del XVI, todo el asunto de la navegación hacia Oriente está muy dominado por la búsqueda de las especias. Y muchas veces algunos se preguntarán tal vez, ¿para qué? Es decir, ¿qué pasaba en Europa? Había un exquisito paladar gourmet que buscaban tanto las especias. Bueno, pues no, era fundamentalmente porque la gran mayoría de las especias, acá pongo dos ejemplos en la ilustración, la pimienta, que nosotros llamamos pimienta, pero se conoce en Portugal como pimienta del reino, y el clavo de olor, son fundamentalmente dos conservantes de alimentos. Se iba en busca de las especias porque estas eran un conservante de alimentos, porque eran entonces esencial para mantener los alimentos, por ejemplo, en los meses de verano. Bueno, entonces eran un recurso básico, un recurso indispensable. Pongo ahí un poco, bueno, la pimienta es del reino, pero el clavo es el rey, porque el clavo de olor fue la especia que fue rey de toda esta epopeya, ya que era justamente uno de los más valiosos que había. Aunque, por ejemplo, la pimienta, también el clavo en algunas circunstancias llegaron a usarse como moneda de cambio. Estoy hablando del siglo XV, una época donde la moneda circulaba en Europa y Asia habitualmente. Digo, la moneda metálica. Bien, el clavo de olor, como otras especias, provenían de más allá de la India, de las míticas islas de las especias, territorios sobre los cuales los europeos sabían en el siglo XV bastante poco. Los hechos que vamos a narrar son de principios del siglo XVI, pero es imposible comprenderlos o ponerlos en un contexto adecuado si no empezamos esta historia en el siglo XV. Entonces, primero quiero que nos ubiquemos en la relación entre Europa y el mundo. Pongo el mundo entre comillas porque el mundo es un concepto. Mundo es aquello que nos es conocido. Nuestro mundo, entonces no entremos en discusiones si viejo mundo, nuevo mundo, para los europeos y para los asiáticos, ese era el mundo. Como para los pueblos de América, América era el mundo. Bueno,
Entonces, ahí muestro en este mapa el círculo rojo mayor, lo que indica es una gigantesca área que desde unos siglos antes del siglo XV había empezado a unificarse económica y comercialmente y se articulaba a través de dos grandes rutas, una por tierra y otra por mar. La que era por tierra es la que conocemos con el nombre de Ruta de la Seda, que iba desde la ciudad china de Pekín hasta Constantinopla. Y la ruta por mar bordeaba fundamentalmente las costas sur de Asia, ¿no? Llegando hasta el puerto egipcio de Alejandría, que era también un centro comercial muy importante. La navegación de estas áreas estaba para el siglo XV fundamentalmente en dominio de los pueblos árabes. Europa, en este momento, era todavía periférica a ese gran sistema que se había articulado y tenía una dependencia comercial para acceder a estos productos que podríamos decir en el orden de aquel tiempo del primer mundo, es decir, de aquel espacio central que organizaba todo lo demás, o alrededor del cual lo demás se organizaba. Entonces, para acceder a ese comercio, Europa tenía necesariamente que pasar por el monopolio de los pueblos que dominaban el Mediterráneo oriental. Los árabes durante buena parte de la Edad Media y hacia el siglo XV empiezan a tallar en este comercio los turcos, que eran un pueblo nómade que se habían instalado en la región, no vamos a detenernos mucho en eso, pero que se habían islamizado, se habían incorporado a ese mundo del Mediterráneo oriental y estaban desplegando un poderoso imperio en aquel momento. Bueno, siempre yo acostumbro leer lo que dicen las filminas porque si alguno prefiere estar escuchando y no tener que tener una doble atención. Bueno, el espacio periférico europeo estaba sometido al monopolio árabe y hacia el siglo XV comienza un lento proceso de búsqueda de un camino propio hacia el centro del comercio mundial que se desplegaba alrededor del Océano Índico. Para ubicar el inicio de nuestra historia, tenemos que pararnos en el año 1479. Tan lejos, sí, unos 50 años antes, 40, perdón, de lo que estamos, 40, de lo que estamos por narrar. ¿Pero por qué? Porque en ese año las luchas dinásticas entre los reinos de la península ibérica concluyen en un importante tratado, que es el Tratado de Alcazovas, en el cual Portugal decide de alguna manera renunciar a sus pretensiones de alianza con la corona de Castilla y aceptar el matrimonio a escondidas de la reina de Castilla y el rey de Aragón. Matrimonio que se había hecho a escondidas justamente porque la nobleza castellana presionaba para que la reina de Castilla, futura reina de Castilla, se casara con un noble portugués. Bien, entonces va a ser el Tratado de Alcazovas el que va de alguna manera a permitir la unificación pacífica de lo que luego va a ser el Reino de España, es decir, estos dos reinos, Aragón y Castilla, y eso le va a colocar a Castilla en una alianza estratégica con uno de los reinos que dominaba el mar Mediterráneo, el de Aragón, y por lo tanto le va a dar una posición geopolítica muy importante para el comercio con el resto de Europa. Esto tal vez le permitió a Portugal justificar que la navegación entonces en el Atlántico fuera de exclusiva potestad portuguesa. Por supuesto, no en todo el Atlántico, sino que se fijó una línea al sur de las Islas Canarias, que eran ya posesión española, y desde allí hacia el sur, la navegación era exclusivamente portuguesa. En los años anteriores al Tratado de Alcazovas, Portugal ya había explorado buena parte de la costa de África, el Golfo de Guinea, y había llegado al reino de Mali, dominando unas valiosísimas minas de oro, que durante casi toda la Edad Media habían sido la fuente de oro de Egipto, que acuñaba la moneda de oro que mayormente circulaba en la Europa medieval. Con eso podemos entender también, además del simple recurso del oro, la importancia, o no tan simple, la importancia estratégica de haber llegado a esas minas. En el Tratado de Alcazovas
la alianza de Castilla y Aragón reconocen los derechos de comercio de Portugal en la región, el derecho de cobrar un tributo por todo el oro que se extrae de este lugar, etc. Bueno, y vemos marcada claramente hacia abajo, hacia el centro del mapa, la línea del Ecuador. Línea que nos es muy importante como referencia geográfica cuando vamos a hablar de la vuelta al mundo. En 1488, Bartolomé Díaz, con 2 pequeñas carabelas y una nave todavía menor que llevaba la mayor parte de la carga, hace una expedición en la que termina el de bordear la costa africana y descubre finalmente el paso, es decir, logra navegar rumbo norte por la costa occidental de África. Por un pequeñísimo trayecto, una vez verificado ese rumbo, la expedición vuelve a Portugal. Así que cuando llegan a Portugal, presentan sus descubrimientos. Bartolomé Díaz había llamado al cabo final, al punto más austral del África, Cabo de las Tormentas, y el rey de Portugal decide bautizarlo Cabo de Buena Esperanza, porque allí radicaba la esperanza de poder llegar finalmente a la ruta de las Indias. Así llegamos a la década 1490-1500, una década fundamental, donde un navegante de origen polémico, pero bueno, según la historia tradicional genovés, se presenta frente a la corona de Castilla y consigue negociar con la reina un permiso para viajar sin entrar en aguas portuguesas hacia Occidente, buscando la ruta de acceso a Oriente vía Occidente, toda vez que para esta época tenían los europeos un conocimiento mayor del mundo y, entre otras cosas, sabían de su redondez, de su esfericidad. Bien, vemos ahí la expedición de Colón, que llegó a las islas del Caribe, y luego del arribo de Colón al Caribe, España y Portugal van a firmar un nuevo tratado, que es el Tratado de Tordesillas, por el cual van a dividir las aguas del Atlántico nuevamente, creando un espacio de navegación exclusiva de castellana al oeste de dicha línea. Así, todo el Atlántico Sur queda bajo dominio portugués. Sin embargo, aunque esas aguas, o las islas que hubiesen esas aguas, eran de dominio portugués, sí era permitido, por supuesto, el tránsito pacífico, es decir, el cruce de buques que iban a otras aguas donde podían navegar legítimamente o explorar y buscar islas legítimamente. Bien, en 1498, 4 años después del Tratado de Tordesillas, se envía una expedición a la India al mando de Vasco da Gama, una expedición de características bastante similares a las de Cristóbal Colón, en cantidad de naves, hombres y demás, y esta pequeña expedición logra cruzar el Índico, logra llegar a la India con una embarcación, con una carga fundamentalmente de telas para vender, de telas de muy mala calidad, y logra, por medio de un acuerdo, vender estas telas en un puerto de la India. Se les obliga a que puedan vender solamente a las castas de los parias, es decir, no logran superar la competencia comercial y el monopolio que tienen en los puertos más importantes los comerciantes árabes en la costa de la India. Así que enseguida, para poder establecer ese puerto que quieren, o poder establecer ese permiso, conseguir ese permiso que quieren, van a luchar tanto con los árabes enseguida como con el mismo sultán de la ciudad a la que arribaron, Calicut. Bien, así finalmente logran vender su mercadería y con ella comprar una carga determinada de clavo de olor. En la navegación de regreso desde la India hasta Portugal, de Vasco da Gama, se calcula que se pierde más o menos unas 2/3 partes de la carga por humedad, mala estiva, problemas del viaje, etc. Era la primera vez que un buque europeo
salía de Oriente con una carga de clavo de olor. Una tercera parte de la carga que llega salva a Portugal de productos de buques que venían todos cargados y malvendieron su mercancía, logra pagar 500 veces el costo de la expedición en Europa, lo cual da una idea de lo fabuloso que era el negocio de viajar a Oriente y, por supuesto, se inicia de alguna manera ahí la fiebre de la ruta de las especias y del comercio con Oriente. Digo ahí que, por supuesto, ahí el reino de Portugal, un reino periférico, como habíamos señalado, a todo este espacio, llega a un lugar donde hay grandes reinos, grandes ejércitos, flotas mercantes, flotas militares, y entonces despliega una estrategia de dominio de ciertos puntos que le permitan sostener su red de comercio, es decir, minimizar lo máximo posible el esfuerzo guerrero, ya que estaban muy lejos de casa. Bien, eso digo va a ser la manera portuguesa, o como dirían los brasileños, el jeitinho portugués. Bueno, dicho lo cual, vamos a repasar brevemente un poco todo esto que dijimos para ir entrando en el momento que nos convoca. Decía entonces que al descubrirse las islas del occidente, Azores, Madeira y Canarias, el Atlántico se volvió un mare nostrum en disputa entre Castilla y Portugal. Portugal exploró las costas de África hacia el sur y no tardó en alcanzar el Golfo de Guinea, entrando en contacto con las ricas minas de oro de la región. Castilla prefirió ceder intereses oceánicos a cambio de no ver comprometida su unidad con el Reino de Aragón. Portugal continuó sus exploraciones hasta alcanzar el extremo del continente en 1488, abriéndose finalmente el paso hacia la India. En 1492 Castilla manda a Colón a buscar la ruta de oriente por occidente, se encuentran con unas islas en medio del océano. En 1498 la expedición de 4 barcos y 170 tripulantes comandada por Vasco da Gama bordea el África Oriental, luego cruza el Océano Índico hasta alcanzar la India, donde debe disputar los comerciantes árabes, etcétera, bueno, que ya hemos dicho. Como vamos a hablar de tierras que no son desconocidas, aporto este mapa, o que habitualmente no son desconocidas, para estos mapas para ir ubicándonos un poco más en la región. En el mapa número 1, en ese mapa del mundo que hemos visto, resaltamos el lejano oriente, aquellas tierras que buscan estas expediciones, India, China, en medio de la península Indochina, la península Malaya. Esta región que está aquí, estas islas, se la conoce como la zona de los estrechos, ya que las islas tienen pequeños pasos que permiten la comunicación del Océano Índico con el mar de la China y las islas de las especias. ¿Cuáles son las islas de las especias? Vayamos al mapa número 3. Son esas que están aquí marcadas con el círculo. Si alguno ha jugado en Altec, las islas que más le suenan, y por eso son las que pongo, son las de Sumatra, Java y Borneo. Y el archipiélago que se encuentra inmediatamente al norte de las islas de las especias son las que van a ser llamadas Islas Filipinas y forman parte de esta historia. Hay un detalle que hay que tener en cuenta. 2. Por un lado, como ven, he acá marcado la línea de Ecuador y las islas de las especias están ubicadas en la línea de Ecuador. Ese era un dato importante para poder encontrarlas. Bueno, el segundo era que, como he señalado, se habían repartido entre España y Portugal el Océano Atlántico, marcándolo con una línea, Tratado de Tordesillas, y esa línea, ese meridiano de Tordesillas, crea automáticamente un antemeridiano, o sea, una línea del lado opuesto del globo, que se lo conoce como antemeridiano de Tordesillas. El tema es que como no se sabía en aquel momento las dimensiones exactas del globo terráqueo, había algunas diferencias de dónde podría llegar a pasar ese antemeridiano de Tordesillas, porque el meridiano en sí mismo, el que pasaba por el Atlántico, se sabía muy bien porque se medía en millas marinas a partir de puntos terrestres conocidos. Bien, la línea pasa efectivamente por donde está la línea de puntos negros,
pero se sospechaba que la Tierra era un poco más chica y los cálculos daban esta línea que está aquí marcada de puntos amarillos. Como pueden ver, si el antemeridiano de Tordesillas fuera esa línea que se creyó mucho tiempo que era, las Islas de las Especias caían en territorio español, o por lo menos donde era lícito en la legalidad europea a los españoles buscar conquistar tierras. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. No es muy conocido, pero existe un primer viaje de Magallanes. Nosotros conocemos a Magallanes por el viaje por el cual se hizo por primera vez la circunnavegación de la Tierra, pero en 1505 Magallanes fue miembro de la poderosa flota de 20 buques que acompañó a Francisco de Almeida, primer virrey portugués de la India. O sea, Portugal organiza un virreinato en la India, como ya dije, ocupando puertos estratégicos, espacios estratégicos para el comercio, no jugándose al dominio del territorio. Bueno, se pone en Goa, en otro puerto de ahí de la costa de la India, muy cercano a Calicut, esa capital del virreinato, y ahí se establece la base del poder portugués en Oriente. A partir de ahí se hace una expedición para la conquista de Malaca, la primera fracasa, en la segunda se consigue. Malaca es un puerto que se encuentra aquí en medio del estrecho este, que es el primero que da el paso entre el Índico y el mar de la China. Entonces, Portugal conquista este territorio y ahí viene la cuestión, asumido el control del estrecho, Portugal se lanza a la exploración de las aguas más allá en busca de las Islas de las Especias. La expedición comandada por Antonio de Abreu alcanzó las islas a fines de 1511. Se debate si Magallanes participó o no de esta navegación, porque se supone que Magallanes en principio no habría participado por su fecha de regreso a Portugal, pero posiblemente sí haya participado de la llegada, o sea, de la parte en que la expedición llegó hasta las islas y no del proceso posterior de dominio y conquista. Lo concreto es que Magallanes lo que sí tenía era conocimiento minucioso de los resultados de esta expedición. Así que si no había participado, por lo menos sí había tenido toda la información que de esa expedición se había obtenido. Bueno, mito del viaje Magallanes y Elcano, comúnmente interpretado o enseñada como una suerte de travesía científico y humanista, ¿no? Vinculamos esta expedición con la circunnavegación, con la exploración y con el, disculpen, y con el espíritu renacentista de la época. No está mal, pero en realidad la verdad es que la expedición de Magallanes se trató de una empresa comercial militar con fines económicos y geopolíticos bien definidos. Lo que a Magallanes se le encomendó fue posicionar a España en Oriente y permitirle evadir el monopolio portugués. Originalmente no estaba previsto la circunnavegación, es decir, Magallanes tenía que buscar la ruta de Oriente por Occidente y verificar si estas islas estaban efectivamente en territorio español e incorporarlas entonces al dominio español. Y luego regresar por la misma ruta que había venido, justamente para no entrar en conflicto con Portugal con toda esta acción. Elcano era un maestre, o sea, es decir, era un marino dentro del escalafón de una nave, era el tercero al mando, y era aquel que disponía la mecánica de la navegación. Primero estaba el capitán, que era el que mandaba sobre todo, luego el piloto, que era el que disponía hacia dónde y cómo se iba a navegar, y el maestre era aquel que entonces daba las órdenes de la mecánica, levanten tal vela, corran tal cabo, ¿no? Y aplicaba, digamos, o se ocupaba luego de guardar el velamen, etc. Bueno, señalo también el rasgo, como he dicho, de noble de Magallanes, porque eso le daba un lugar que en la sociedad de aquel momento, que lo tuvo que poner en juego en la expedición para garantizar su posición. Sobre todo cuando tiene algunas rencillas internas, que no fueron pocas, sobre todo en el primer año de viaje. Bueno, ahora bien, hay algunos antecedentes, iba a detenerme un poco en esto, pero lo voy a pasar un poco rápido.
Los antecesores de este viaje fueron tres: Cristóbal Colón, Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís. Colón es el que más conocemos. Acá tengo el tercer y cuarto viaje de Colón, que es donde toca el continente, y él se da cuenta que es un continente porque, por ejemplo, pasa por la boca del río Orinoco y dice: esta cantidad de agua no puede provenir de una isla, tiene que haber una masa continental. Sin embargo, nos extraña que sabemos que Colón murió creyendo haber llegado a la India, al Asia. Seguía creyendo estar en Asia. ¿Cómo es esto posible? El mundo que conocían los europeos en aquel momento, Oriente, el Asia, era toda referencia de los pilotos y navegantes árabes, que eran quienes realmente tenían este conocimiento. Ellos sabían que existía en Asia tres penínsulas: la península arábiga, la península de la India y la península indochina, luego de la cual estaban las islas de las especias, China, Zipango, el actual Japón, y una supuesta, posible, cuarta península. Lo que Colón cree permanentemente es que la cuarta península asiática es mucho más grande de lo que se imaginaban. Bueno, ahí vemos que no es que no supiera, no tuviera los datos, sino que está ahí el testimonio en el libro del cuarto viaje: la cuarta península de Asia es más grande de lo que hemos supuesto. Luego Vicente Yáñez Pinzón no siempre fue tan joven, pero se lo ilustra como un joven porque era el más joven de los hermanos Pinzón navegantes. Lo que me interesa fundamentalmente es señalar que Pinzón navega a América del Sur, la costa desde Brasil hasta la península de Yucatán, y descubre que no hay paso. Bueno, por último, Juan Díaz de Solís, que va a ser el primero que intenta la navegación hacia el sur. Conocemos la historia, muy breve el viaje, salió el 8 de octubre de 1505 y en enero de 1516 Solís es muerto en las costas de la actual República Oriental del Uruguay. Es interesante ver que Solís navega esta costa y él era, antes de salir en la expedición, piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, cargo en el que había reemplazado al navegante Américo Vespucio, quien había navegado y recorrido la costa de Sudamérica para Portugal. Lo interesante, digo, es que habiendo reemplazado en el cargo a Vespucio, en el cargo de piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, Solís no conocía la información que Vespucio tenía de América del Sur, o sea que Vespucio fue leal a los secretos de la corona de Portugal mientras sirvió a la de Castilla. Solís entra en el Río de la Plata, bordea la banda norte, ahí es cuando uno de los vigías, pasando por un lugar, dice: Montevideo, ¿no? Veo un monte, veo un cerro, y se anota Montevideo, pum, ahí está el nombre de lo que luego va a ser la capital de la República Oriental de Uruguay. Siguen navegando permanentemente por la banda norte, descienden en una isla para enterrar, según la tradición, al bodeguero de la nave de Solís, o al cocinero, y este hombre de nombre Martín García termina bautizando esta isla en la que paran, que es la isla Martín García. Bien, allí divisan un grupo de indígenas, Solís se dirige a ellos y le dan muerte. Tradicionalmente se dice que esto lo hicieron los charrúas. Los historiadores que han estudiado más los pueblos del Río de la Plata en el siglo XVI creen que en realidad deben haber sido un grupo de la etnia guaraní, porque practicaban la antropofagia ritual y los charrúas no. Bueno, entonces la expedición de Magallanes, objetivos últimos económicos y geopolíticos de la corona de Castilla: alcanzar las islas de las especias, establecer una ruta permanente con Oriente por el camino de Occidente, verificar la posibilidad de que las islas de las especias se encuentren del lado castellano de Tordesillas. Objetivos intermedios: descubrir el paso interoceánico, indispensable para poder avanzar, y descubrir y reclamar las islas que hallare en el Mar del Sur. Los privilegios otorgados a Magallanes los señalo para que se vea el carácter económico de la empresa. Monopolio sobre la ruta descubierta por el término de 10 años. Poco, ¿no? Un nombramiento como gobernador de las tierras e islas a encontrarse, o sea, título de gobernador, el 4% de las ganancias totales del viaje,
y la concesión de exclusividad sobre 2 islas de cada 8 que se encuentren. Es decir, Magallanes encontraba 8 islas y de esas 8 islas tenía que evaluarlas por sus riquezas y las 2 menos ricas eran para él. Las otras 6 para la corona. Sin embargo, ganaba de las ganancias obtenidas de las otras 6 una 15ª parte. Bueno, como ven, es una empresa comercial. Este es el punto que quiero señalar. La expedición, acá tenemos algunas ilustraciones y hasta la foto de la reproducción que existe hoy en día de la nao Victoria, única embarcación que completó el viaje. La nao Trinidad era la nave buque insignia, nave capitana, donde viajaba Fernando de Magallanes, y junto con la San Antonio eran las 2 más grandes de la expedición. Luego la Concepción, la Santiago y la Victoria, de un tonelaje menor. Las toneladas indicadas en cada una de estas naves es las toneladas de carga, ¿no? Cuando hablamos del tonelaje de una embarcación nos referimos a aquello que puede cargar, no al peso de la embarcación. 5 naves, 239 tripulantes y un tonelaje total de 576 toneladas. Si buscan alguna de estas naves pueden encontrarse con números diferentes, pero porque yo pasé todos los números a toneladas actuales. Así que cualquier diferencia pueden mirar, se refiere a la diferencia entre el tonel portugués que se usaba para medir en aquel momento y la tonelada actual. Una pequeña nota curiosa, ¿qué llevaban en esa carga las embarcaciones? Llevaban para consumo de la tripulación 90 pipas de vino, 105 arrobas de aceite, 50 arrobas de vinagre, 50 arrobas de pescado seco, 54 de tocino, habas, garbanzos. Todo esto es lo que consta en los archivos de la Casa de Contratación de Sevilla, que si se usara habitualmente en el siglo XV o XVI las siglas para referirse a los organismos, la conoceríamos como la CCS. Así que, lentejas, harinas, ajos, 300 quesos, botijas de miel, anchoas, sardinas, higos secos, por supuesto, 4 jarras de mostaza. ¿Qué se llevaba para comerciar? Paños de diversos colores, 10 quintales de marfil, 200 bonetes colorados, peines, anzuelos, 20.000 cascabeles, 400 docenas de cuchillos, 50 docenas de tijeras, 1.000 espejos chicos. Porque sabían por la exploración de América cómo la ropa de colores, las telas de colores, por eso de ahí los famosos bonetes colorados, y los cascabeles eran muy atractivos para estos pueblos que no los conocían. Lo que no sabían tal vez es que al finalizar su viaje se iban a encontrar en mercados tan populosos. Pero sin duda, Fernando de Magallanes conocía los mercados de Oriente, pero no conocían de qué se trataban las Islas de las Especias en cuanto a los habitantes, en cuanto a la población. Bueno, acá tenemos la expedición en su derrotero, salida de España, parada en Tenerife, en Canarias. Para el mismo momento, España domina las islas del Caribe y algunos puntos en el sur del Caribe, en Centroamérica y Venezuela, y más o menos contemporánea con la expedición de Magallanes es la conquista de México por Hernán Cortés. Bien, esta expedición bordea el África y se abastece en las islas de Cabo Verde y luego bordea las islas de Cabo Verde y para finalmente en Brasil, en la actual bahía de Guanabara, donde está la ciudad de Río de Janeiro. Siguen luego la embarcación hacia el sur, hacen una larga, extensa parada en San Julián, que ya vamos a ver, y luego viene el cruce del estrecho. Ahí deserta una de las naves, la San Antonio, a la cual se le atribuye el primer avistamiento de las Islas Malvinas. Porque una vez que vuelven a España, obviamente buscan la navegación sur para achicar la distancia, porque justamente estos navegantes lo que no quieren es seguir explorando tierras desconocidas, quieren andar por lo seguro. Bueno, la larga travesía del Pacífico, las llegadas y recorridas en las Filipinas y finalmente en las Islas de las Especias, que ahora vamos a comentar, y el retorno dirigido por Sebastián Elcano hasta España. El viaje general, ahora nos vamos a detener en algunos detalles. La expedición partió de España el 20 de septiembre de 1519.
En cuanto parten de España, la expedición, había un socio de Magallanes que tenía que embarcarse, no se embarca y en su lugar el rey pone como capitán de la San Antonio, que era el buque más grande, la insignia de la Trinidad, donde viajaba Magallanes, pone al veedor general de la flota. El veedor es los ojos del rey en la flota, es una autoridad muy importante, y la segunda autoridad general de la flota, después del capitán, del capitán general, que era Fernando de Magallanes. Este veedor, Juan de Cartagena, le desconoce a Magallanes el título de capitán general, y eso suscita una disputa, e incluso logra que el resto de la oficialidad de la flota le reclame a Magallanes que informe sobre el recorrido, que era secreto y manejaba solamente él y un pequeño, digamos, los que estaban con él en su nave. ¿Por qué era un secreto? Para evitar que en cualquier puerto pudiera ser pasada esta información. Todo esto que estoy narrando ocurre ni bien salen de Tenerife en las Canarias. Entonces, ahí ya hay un problema con Juan de Cartagena, y luego cuando Cartagena le desconoce, decía, el título de capitán general a Magallanes, Magallanes va a hacerle una tretita, lo va a convocar para un juicio a su barco, y como veedor tenía que asistir a un juicio civil, un juicio por un delito civil, digamos así, y ahí lo toma prisionero. Bueno, siguen navegando, cruzan el Atlántico, llegan a las costas de América y, como decía, paran en Brasil brevemente, bordean luego más tarde el Río de la Plata, y a mediados de febrero retoman el rumbo sur. El 31 de marzo de 1520 ya encuentran una bahía bien protegida, la que bautizan como Puerto San Julián. Esto ya es actual provincia de Santa Cruz, Patagonia, Argentina. En Puerto San Julián, ahí deciden pasar el invierno austral, porque a medida que van yendo hacia el sur, los empieza a agarrar el frío. Imagínense, mediados de marzo, bajan las latitudes, cada vez más frío, los agarran algunas tormentas y empiezan a congelárseles los aparejos de navegación. Por eso deciden parar en este puerto y esperar a que pase el invierno. Decisión que toma Magallanes y no es acompañada por el resto de la tripulación en calma, como veremos enseguida. El 1 de abril se celebra misa en tierra, o sea, el día siguiente de llegar a esta bahía. Esto lo señalo porque es también un hecho muy rescatado por la feligresía católica, pero me interesa más el segundo dato. Magallanes pone en ese momento una cruz. Me interesa rescatarlo porque este es un hábito portugués que el marino portugués Fernando de Magallanes repite en su expedición, la de marcar con grandes hitos, cruces habitualmente o monolitos, los puntos que se van reclamando. Entonces, esta es la zona de navegación en la Patagonia Argentina. Acá pueden ver esta pequeña liñita, es la bahía Puerto San Julián. Ahí se establece la expedición. Tras 206 días de navegación, de la que solo 18 fueron en tierra, la expedición hace base de invierno de marzo a noviembre de 1520, en una cómoda bahía a la que bautizan San Julián. Esta estadía la podemos dividir en 3 etapas: antes, durante y después del pico invernal. Primero, antes del pico invernal, llegan a San Julián. A los 7 días que están en San Julián, el 7 de abril, se sublevan 2 capitanes y 50 miembros de la tripulación. Magallanes ejecuta a los jefes de la sublevación, que son estos 2 capitanes, y exilia a otros 2 cabecillas, entre ellos justamente Juan de Cartagena. Ese exilio se va a hacer efectivo recién una vez que la flota se retire de Puerto San Julián. Es decir, ese exilio consiste en abandonar en el lugar a las personas, se hacía habitualmente en estos viajes largos, y este juicio ocurre enseguida, digamos, ahí a principios de abril, pero lo van a tener cautivo hasta noviembre, en que abandonan el lugar. En realidad, es en agosto que abandonan Puerto San Julián. ¿Qué pasa? En el medio, durante la invernada, por supuesto deben buscar aprovisionarse de madera, alimentos, etcétera,
deben reabastecerse permanentemente, construyen casas para pasar el invierno, mantenerse abrigados, bueno, y hacen exploraciones pequeñas para ir conociendo la zona, de paso si se encuentran el paso, y en esas exploraciones, la nave más pequeña de la exploración, la Carabela Santiago, encalla en la boca del río Santa Cruz y se hunde, se va a pique. Se salva toda su tripulación y se establece un puente de tierra entre el punto donde se hunde la nave Santiago y el punto donde está el resto de la expedición. ¿Por qué? Porque el mar va arrojando sucesivamente a tierra los pertrechos de la nave de Santiago y entonces la gente es rescatada y llevada nuevamente a Puerto San Julián, pero hay que dejar vigilancia permanente en esa costa y hay que mantener a esas personas a salvo y seguras para que vayan juntando todo lo que el mar devuelve. Y bueno, finalmente así en agosto de 1520 salen de Puerto San Julián, pasan por la boca de Santa Cruz, recogen todos esos abastecimientos y quedan durante un mes y medio más en la boca del río Santa Cruz, porque se vuelven a encontrar con mal tiempo, hasta que parten a continuar la exploración y buscar el paso interoceánico. Tanto la rebelión de abril como lo que va a suceder enseguida está motivado por las dudas de los expedicionarios de continuar, los temores obvios de estar en tierras tan lejanas, y el deseo de volver a casa. Ese es el planteo que se le hace en el motín de abril a Magallanes, de no quedarse a pasar la invernada ahí y regresar a informar los hallazgos, y que es lo que Magallanes se niega. Bueno, entonces, a partir del 21 de octubre, giran en el Cabo Vírgenes, todos los nombres que va a poner esta expedición a los lugares, ¿no? Por supuesto, y sin saberlo van entrando en la primer bahía que conforma el laberíntico estrecho que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes. Van explorando, la exploración del estrecho, o sea, ellos creen entrar en una bahía, la recorren y en un momento una de las naves encuentra al fondo de la bahía, en un lugar que no pareciera, un pequeño paso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la exploración del canal se va haciendo por segmentos. Es decir, algunas naves se adelantan, buscan los pasos y luego vuelven a buscar al resto. Para este momento la expedición cuenta con 4 naves, porque se hundió la Santiago. Y las que realizan esta tarea de exploración son indistintamente la Concepción y la San Antonio. La San Antonio, ya dijimos, era la mayor de las embarcaciones, pero era de muy buena maniobrabilidad. Bueno, en algún momento en este laberinto, posiblemente en este sector, a mitad de camino, la Santiago debe volver a avisar a los demás de un paso y aprovecha la dificultad de las aguas, la dificultad de verse unos con otros, se escabullen y pegan la vuelta hacia España. Que, como veíamos en el mapa anterior, vuelven a Puerto San Julián a buscar a quienes habían sido abandonados allí, no los encuentran y comienzan su navegación con rumbo que los va a llevar a divisar las Islas Malvinas. Bueno, finalmente, el 27 de noviembre de 1520, la flota, ahora de 3 naves, logra alcanzar el cabo deseado y salir así a las aguas del Océano Pacífico. La salida de la San Antonio fue un golpe duro para la expedición, porque como decía, era la nave más grande y por lo tanto llevaba la mayor cantidad de bastimentos. Ahí inmediatamente veamos el trecho de expedición en el que estamos. Lo que ocurre inmediatamente es el cruce del Pacífico. Y Magallanes comete un error grave, y es que no reabastece su expedición en las costas de Chile y se lanza al cruce. Si contamos desde cuando habían partido de la boca del río Santa Cruz, ya llevaban casi un mes y medio de exploración, más los 100 días que va a llevar el cruce del océano. Bueno, eso da como resultado que a mitad del cruce
los abastecimientos empiezan a escasear y el escorbuto y otras enfermedades propias del hacinamiento empiezan a impactar en la tripulación, igual que la desnutrición. Bueno, decía un dato interesante, por el rumbo que escoge Magallanes, dramático pero interesante, todo el tiempo él va bordeando las islas de la Polinesia, pero no divisa ninguna. Divisan solo 2 pequeñas islas, en una sola paran y cambian agua, sin nada. Y justamente esas islas están bien en los márgenes de la Polinesia. Bueno, acá podemos ver en su viaje, copiado este mapa de internet, las 2 islas que divisan únicas, en la que llaman de los tiburones, ni siquiera paran, es un atolón, en el cual ni siquiera se detienen, y en la isla que bautizan San Pablo, ahí buscan agua y luego siguen. Finalmente van a llegar a las, hoy conocemos islas como Islas Marianas, y ahí van a hacer tierra en la mayor de esas islas, que hoy se conoce como Isla de Guam, y ellos llaman Isla de los Ladrones, porque los habitantes de las islas les sacan las cosas, les roban un bote, se suben a hacer intercambio a la embarcación y luego de hacer el intercambio se empiezan a llevar cosas de ellos. Bueno, entonces le llaman Isla de los Ladrones. Brevemente, antes de ir a la etapa final, la llegada a las Islas de las Especias, quiero repasar ese tramo justamente, ¿no? Bueno, acá señalo, por ejemplo, tras el extenso cruce alcanzan la isla de Guam, bueno, obtienen información de islas bien pobladas a occidente. Un dato es que Magallanes sabe que las Islas de las Especias están en Ecuador, sin embargo decide entrar bastante más al norte, y eso no es conocido por qué lo ha hecho, posiblemente para aprovechar para hacer alguna exploración de las tierras más al norte, o tal vez para tentar una llegada a la mismísima China. Lo cierto es que va a terminar desembocando en las islas que hoy conocemos como Islas Filipinas. Allí Magallanes, a la expedición le va a ir bien relativamente, se van a encontrar comunidades organizadas, aldeas campesinas, van a hacer intercambios. En una pequeña isla Magallanes va a lograr bautizar, se supone que alrededor de 100 individuos de una comunidad. Bueno, pero le hablan permanentemente de un gran señor que habita en esas islas y se va a la aldea de este gran señor, que es la aldea de Cebú, en medio de las islas, acá perdonen, adelanté un poco para que puedan ver, en medio de las islas Filipinas, ¿no? Llegan a la isla y la comunidad de Cebú. ¿Qué es lo que pasa allí en Cebú? El señor, digamos así, de Cebú, que aquí lo tenemos en ilustraciones contemporáneas a las que ahora me voy a referir, es Jumabón, entra en relaciones con Magallanes. En estos territorios ya conocían, habían oído hablar de la presencia de los portugueses. Decía, hay un momento de alianza, Magallanes los convence de la fuerza del Reino de España y que puede ser incluso un buen aliado frente a estos portugueses que vienen hace unos años navegando por aquellas aguas. Jumabón, digamos así, a la criolla agarra viaje, se bautiza, él y buena parte de su comunidad, erige Magallanes ahí una segunda cruz, nuevamente repitiendo esta tradición portuguesa, pero ahora haciéndola para el reino de Castilla, y rápidamente Jumabón le pide a Magallanes que intervenga en una contienda en una isla vecina, y, o sea, que haga efectiva esa protección que ofrece, y Magallanes parte con un poco tal vez de error de cálculo, se arriesga a una batalla separado de sus naves, bajan en pequeños botes, hay marea baja, las naves grandes no pueden llegar, bajan unos 50 con pequeños botes, combaten con los hombres de Lapu Lapu, a quien vemos aquí a la derecha, y en esa batalla, que es conocida como la batalla de Mactán, muere finalmente Magallanes.
¿Qué es lo que me interesa señalar de este acontecimiento? Me interesa rescatarlo, pero para la historia, es decir, para lo que es el relato histórico contemporáneo. Por eso traje estas ilustraciones, que son un poco idealizadas seguramente, de estas figuras, que son ilustraciones filipinas, ¿no? O sea, de la narrativa, propias de la narrativa histórica, escolar, filipina, contemporánea, ¿no? Y me interesa señalar cómo están representados estos dos personajes. Porque Lapu Lapu va a ser rescatado por la historia moderna filipina como una especie de precursor de la independencia o del sentimiento independentista filipino. Lo cual es un poco anacrónico porque, por cierto, no existían las Filipinas, o sea, no había una unidad política en estas comarcas de estas islas. Pero no importa, digo, lo que me importa acá es resaltar lo que significa en la memoria colectiva contemporánea de ese país. Vemos que Lapu Lapu tiene una figura de héroe, ¿no? En cambio, Junabom no, es un rajá más gordito, más de buena vida, ¿no? No está tan convertido en héroe como Lapu Lapu. Pequeño detalle, que es muy importante, la empuñadura de la cimitarra. Porque acá ya llegan los españoles a territorios donde, como vemos en el fondo también, hay unos juncos, unas naves, las típicas naves de esas aguas de Oriente. Hay buenas embarcaciones, armas de hierro, un intenso comercio, etc. Es decir, llegan a estas regiones ricas del mundo con un amplio intercambio. Bueno, la muerte de Magallanes, desde la perspectiva de los expedicionarios, es una muerte heroica porque se queda peleando para proteger la retirada de su expedición. Al regresar del puerto de Cebú, el mismo regreso era peligroso porque tengamos en cuenta que Magallanes había de alguna manera asegurado el éxito que iba a tener y en la primer contienda que sale a dar es derrotado y muerto el jefe de la expedición. Sí, así que podemos decir que de alguna manera los habitantes de Cebú se dan cuenta que no son invencibles y además de alguna manera se sienten estafados, lo pongo así, si se quiere, un poco humorístico, con ese pésimo humor que me toca, digamos que se sentían como alimentando vagos, ¿no? Al final, ¿de qué nos sirve esta gente? ¿No? Le damos de comer, le damos abastecimiento, le damos cosas, dicen que nos van a proteger, van a una expedición y les matan al jefe. Se organiza una cena de desagravio de Magallanes que va a organizar el rajá de Cebú y termina esa cena en una gran matanza, es decir, termina en una traición y matan allí a toda la jefatura de la expedición. Los que logran subirse a los barcos se escapan y se escapan entonces en las 3 naves que quedan alrededor poco menos de 120 marinos. Para maniobrar esas 3 naves se necesitaban unos 150 y por eso es que inmediatamente después de la expedición van a parar en la isla Bohol, una isla vecina, donde van a, como no tienen más capitanes, son muy pocos los que quedan, digamos, los jefes que quedan, van a elegir nuevos jefes para las embarcaciones y van a decidir destruir una de las naves, la que en peor estado está, y le va a tocar la Concepción. Sí, la Concepción. Bueno, quedan entonces para este momento la Trinidad, que era la nave capitana, y la Victoria, que va a ser la que va a lograr terminar el viaje. Bueno, en estas condiciones se supone que ahora sí, entonces tendrían que ir a las Islas de las Especias, objetivo del viaje. Para este momento ya se dan cuenta de los errores de cálculo de Magallanes y se dan cuenta de que están en aguas portuguesas. Pero después de semejante esfuerzo hecho, no se van a ir de ahí, por supuesto, sin intentar volverse con la preciada carga de los productos de las Islas de las Especias. Seguimos en el plan original, es decir, sigue siendo una expedición que debe regresar por la ruta por la que vino.
Bueno, van ahí a tocar en la isla de Mindanao, van a informarse, en realidad están preocupados por no seguir navegando sin los abastecimientos suficientes. Tengamos en cuenta que se fueron de Cebú escapándose sin tiempo para prepararse, y eso los va a llevar a una isla bastante poblada, con comunidades campesinas, muy rica en recursos, y allí les van a comentar del puerto de Brunei al cual se van a dirigir. Y ahí va a llegar la expedición finalmente a un gran puerto de Oriente, donde manda un gran rajá. Es un puerto islámico. El Islam se había expandido en todo este territorio ya hacía varios siglos. Saben que están dando vuelta los portugueses por la zona. Los gobernantes de Brunei piensan que se trata de portugueses esta expedición. Hacen un intercambio, un comercio. En un momento incluso son tomados prisioneros 7 miembros de la expedición que bajan a tierra, entre ellos Sebastián Elcano, y la expedición debe pagar un rescate al señor de Brunei, que luego de ese rescate les permite sí comerciar en la isla. Con los productos que intercambian en Brunei, todo el tiempo van tratando de adquirir productos nuevos y renovar sus bodegas. Van a retomar la navegación, ahora sí, en busca de las islas de las especias. Van a volver hacia Mindanao para buscar pilotos que los ayuden en la navegación. Y finalmente van a arribar a la isla de Tidore en septiembre de 1521. ¿Qué pasa en Tidore? Bueno, llegan, arreglan sus naves, como siempre en cualquier lugar, es lo que corresponde hacer, y se encuentran con un portugués que les informa que anda dando vueltas una flota portuguesa importante que los puede capturar. Entonces, urgidos por ese problema, intentan salir, digo intentan porque las naves están en mal estado, deben volver, saben permanentemente que les están pisando los talones o que corren riesgo de ser detectados por los portugueses. Logran sí abastecerse en Tidore de una importante carga de clavo de olor. La nao Victoria va a estivar unas 30 toneladas de clavo de olor, y la Trinidad más o menos otro tanto. Bueno, ante las dificultades que presenta el escenario, la proximidad de los portugueses y las demás condiciones, deciden, estando en Tidore y luego de haber intentado salir a la navegación para el viaje de regreso, deciden las dos naves dividirse. Y que la nave Trinidad intente el regreso por el camino por el que habían venido, y la Victoria intente regresar por las aguas de navegación exclusiva de los portugueses, el Océano Índico y el Atlántico Sur. Bien, estos acontecimientos, así como la navegación bastante precisa de Magallanes y estos acontecimientos posteriores, también nos señalan cómo esta expedición contaba con la información, que era absolutamente secreta, de los navegantes portugueses, porque vamos a ver acá finalmente la navegación que realiza Elcano en el Océano Índico. Si nosotros miramos esta imagen, quiero hacer una aclaración, pareciera un gran desvío. Bueno, uno iría para bordear África, pero si tenemos en cuenta que esto ocurre sobre una esfera, vamos a ver que si le devolvemos la forma de esfera, es prácticamente una línea recta la navegación que hace Elcano. Si tuviéramos una de esas viejas pelotas de goma, ¿se acuerdan? Con líneas blancas, bueno, sería como una de esas líneas, ¿no? La navegación que hace Elcano. Pero el problema acá no es la cantidad de millas que se van a recorrer, sino que todas ellas se van a recorrer en aguas desconocidas, con vientos y corrientes desconocidas, sabiendo que no se va a tocar tierra por un largo periodo. Entonces, decía, bueno, el 21 de diciembre la nao Victoria llevaba prácticos nativos,
¿no? Para recorrer las Islas de las Especias, llega así hasta la isla de Timor, ¿no? Que la recordarán por las noticias hace unos 20 años cuando fue la guerra de Timor Occidental y Timor Oriental. Bueno, y desde ahí parte el 7 de febrero de 1521. Ellos quieren no encontrarse con los portugueses, por eso la navegación tiene este rumbo, y de hecho cuando encaran creyendo hacia el norte, creyendo que van a salir al Atlántico, se sorprenden con encontrarse con África. Una vez más se repite ese error en kilómetros sobre la circunferencia de la Tierra, que ya la habían ajustado, pero bueno, por ahí no tan precisamente como para evitar este error. Vuelven a salir hacia el sur para evitar el cabo, cruzan el Atlántico y acá empiezan los problemas, porque la expedición empieza a quedarse sin abastecimientos y entonces se arriesgan y navegan bordeando la costa de África un rato en busca de provisiones. Como no encuentran, se presentan finalmente en las portuguesísimas islas del Cabo Verde y se presentan como una expedición española venida de América, sorprendida por una tormenta. Por las leyes de la navegación, se debe a una expedición en estas condiciones dar asistencia, así que pueden arreglar sus aparejos y abastecerse con las islas, pero lamentablemente ahí aparentemente alguno de los miembros de la tripulación intenta hacer un intercambio pagando con clavos de olor, y ahí los portugueses descubren que en realidad están viniendo de la India, de Oriente, y intentan tomar prisionera la nave, y la nave Victoria debe partir inmediatamente abandonando 2 tripulantes más. De los más o menos 40 que parten de Timor en febrero de 1521, solo van a llegar finalmente a España 18, porque en esta etapa del viaje, sobre todo en la parte del Atlántico Sur, empiezan a morirse por desnutrición, escorbuto, nuevamente igual que lo que pasaba en el Pacífico, donde una tasa de mortalidad mucho mayor, porque si pensamos que en el Pacífico murieron en todo el Pacífico unos 20 miembros de la tripulación, acá murieron otro tanto, y en aquel momento eran 3 naves contra una sola en este. Bueno, finalmente entonces sale escapando hacia el sur la nave Victoria y luego toma lo que era la ruta habitual de los buques para volver a la península ibérica, pasando por las Islas Azores. Bueno, saldos de la exploración y la expedición magallánica. Económicos y políticos. La carga de unas 30 toneladas de clavo de olor de la nave Victoria transportó a España arrojó una cuantiosa ganancia, o sea, se perdieron naves, se perdieron, bueno, infinidad de personas, 239 partieron, 221 murieron en la expedición, pero sin embargo la carga que logró transportar una sola de las naves sobrepasó con creces los montos totales, los gastos totales que se habían hecho para organizar la expedición. El Reino de España continuó enviando naves. Bueno, decía, saldo de la expedición. Bueno, estábamos hablando de las expediciones que sucesivamente va mandando España a Oriente, porque decía, a pesar de que ya saben de que las Islas de las Especias están en aguas de navegación exclusiva portuguesa, y saben también que las islas descubiertas al norte por Magallanes también están en aguas de navegación portuguesa, sin embargo, calculan que los portugueses van a poner su esfuerzo en sostener el dominio sobre las Islas de las Especias. Ya hemos señalado que el dominio de Portugal sobre Oriente era un dominio que se basaba en puntos estratégicos, en una economía de fuerzas, lo cual era natural. España hace lo mismo, hace una economía de fuerzas y decide pasar a disputarle a Portugal el dominio de estas islas al norte de las Islas de las Especias que van a obtener finalmente
su dominio pleno y el reconocimiento por Portugal ya en la segunda mitad del siglo XVI. Saldos geográficos de la expedición. Se localiza y cruza el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Y si bien ya nadie dudaba, no como ahora, que la Tierra era redonda, se completa el primer viaje de circunnavegación y la esfericidad de la Tierra pasa a ser una verdad empírica. Se determina que las Islas de las Especias se encuentran en aguas portuguesas, pero el conjunto de islas allá al norte bien puede ofrecer una base de asentamiento para el tráfico de la región. Bueno, con esto terminamos. Quería darles por último noticia que en enero de 1985 Daniel Guillén, buzo y explorador argentino, encuentra los restos de la Santiago en la boca del río Santa Cruz en la Patagonia Argentina.